Enrique Andalucía, muchas gracias. Y fíjese que pijamas, luces y protecciones fueron el escenario de una rodada anoche en la Ciudad de México. Lo divertido, pues, no sé, yo creo que ha sido el ridículo, ¿no? De vez en cuando. Mamelucos, gorras y pantuflas sobre ruedas invadieron las calles de la Ciudad de México. Y es que cientos de jóvenes capitalinos se dieron cita la noche de este jueves para el paseo ciclista en pijamas. Pues porque me gusta andar en bici y me gusta estar en pijama. Y va a haber muchas personas en pijama y como digo, yo amo mi pijama. En punto de las 8:30 de la noche, las cientos de ruedas comenzaron a arribar al Monumento a la Revolución, desde donde partieron con rumbo a la explanada delegacional Gustavo Amadero. En esta ocasión, bajo la temática de los sueños que cada noche tenemos los capitalinos y que nos impulsan a construir una mejor ciudad. Los requisitos: únicamente llevar una bicicleta con luces, casco, pijama y mucha actitud. Como convivencia más sana que a lo que están acostumbrados ahorita a hacer los jóvenes, y pues está más padre que sea así a que vayan a beber a un bar o algo así. La rodada organizada por el colectivo Paseo de Todos tuvo como objetivo promover el ciclismo urbano de forma incluyente, objetivo que seguirán impulsando ahora con la conformación de la segunda bici monumental humana a realizar el próximo 10 de abril a las 9 de la mañana en el Zócalo capitalino. Con imágenes de Javier Martínez, informó para Capital 21, Andrea Díaz.